Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 21 de octubre de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos una nueva primera ministra en Japón. El rally del mercado pierde fuerza y este es un episodio especial ya que tiene un extracto de una entrevista con el economista y académico Andrés Velasco de la London School of Economics sobre un nuevo consenso económico, el Consenso de Londres. Partamos con un vistazo a los mercados. El repunte global de las bolsas se está frenando este martes, con los inversores pendientes de los próximos datos de inflación en Estados Unidos y el impacto de las tensiones comerciales. El dólar se fortalece por tercer día consecutivo y los metales preciosos retroceden. Entre los protagonistas, General Motors y General Electric suben tras mejorar sus perspectivas, al igual que Coca-Cola y Halliburton. En Japón, Sanae Takaichi hizo historia al convertirse en la primera mujer en llegar al cargo de primera ministra. Su victoria parlamentaria sacudió brevemente a los mercados. Las acciones japonesas mostraron movimientos erráticos y el yen subió. Por su parte, funcionarios del Banco de Japón no ven urgente subir las tasas en la reunión de la próxima semana. Grandes bancos de Wall Street, entre ellos JP Morgan y Goldman Sachs, buscan garantías para respaldar un préstamo de $20,000 millones destinado a Argentina. Esto como parte del paquete de $40,000 millones impulsado por la administración Trump. Según el Wall Street Journal, el objetivo es apuntalar el programa de financiamiento al país sudamericano. Siguiendo con Argentina, el presidente Javier Milei planea un reacomodamiento de gabinete tras las elecciones legislativas del domingo. Según el diario Clarín, el asesor Santiago Caputo asumiría un rol más formal, mientras que los ministros de Relaciones Exteriores y Justicia dejarían sus cargos. Por su parte, Gustavo Petro advirtió que Colombia no se echará atrás en las próximas negociaciones comerciales con Estados Unidos y exigirá la eliminación de aranceles a productos agroindustriales. Una quiebra sacude el mercado de crédito en Brasil. La empresa de saneamiento Ambipar inició un proceso de reestructuración judicial tras una serie de problemas de gobernanza y rebajas crediticias. Su filial Ambipar Emergency Response solicitó protección por bancarrota en Texas bajo el capítulo 11. Y en Centroamérica, Nicaragua enfrenta la amenaza de aranceles de hasta un 100% de parte de Estados Unidos o incluso su exclusión de acuerdos de libre comercio. Esto debido a violaciones de los derechos laborales y humanos. En 1989, el economista inglés John Williamson escribió un ensayo que sirvió como la base de algo que después se conoció como el Consenso de Washington. Incluía una serie de recomendaciones o recetas políticas para ayudar a países emergentes a salir de la crisis económica de los años 80. Eran políticas pro libre mercado como liberalizar el comercio internacional, privatización de empresas, desregulación, además de recomendaciones fiscales y monetarias para reducir déficits y minimizar la inflación. En gran parte, esas recomendaciones han sido muy influyentes en la economía mundial después de eso, con defensores y críticos. Y después, cuando se cumplieron 25 años de este ensayo, la London School of Economics reunió a un grupo de autores y académicos e investigadores para revisar estas recomendaciones del Consenso de Washington y ver si se puede hacer de un nuevo consenso que lo desplace, o más bien decir un nuevo consenso para el siglo XXI. De acá salió un libro llamado The London Consensus, cuyos editores son los economistas Tim Besley, Irene Buccelli y Andrés Velasco, y que tiene nombres muy relevantes entre los que contribuyeron con artículos como el reciente Nobel de Economía Philippe Aghion. Y para profundizar sobre este nuevo consenso, estoy conectado con Andrés Velasco, quien fue ministro de Hacienda en Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet y ahora es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics. En la introducción del libro que leí, me llamó la atención una cosa que dicen: ustedes no están planteando una receta de políticas, sino que lo que están poniendo son principios. ¿Cuáles son estos principios económicos o sociales que están proponiendo y por qué hacen esta distinción? Hacemos esta distinción porque no creemos que una política sea igualmente buena para todos los países en todos los momentos. Evidentemente, la medicina depende de la enfermedad y no todos los países sufren de la misma enfermedad. Pero sí, la economía y las ciencias sociales nos pueden orientar, pueden organizar nuestras cabezas para ver, bueno, qué enfermedades hay, cuáles son los síndromes, cuáles son los principios. El libro tiene 5 principios. El primero es que a las personas les importa el consumo y sus ingresos,
pero algo que hemos aprendido con fuerza en los últimos 35 años desde el Washington Consensus es que también les importa sentirse parte de un proyecto colectivo, sentirse bien tratados, respetados, sentir que tienen raíces en su comunidad. Y este principio se puede traducir en políticas, como por ejemplo darle más atención a las regiones rezagadas o olvidadas, donde hemos visto votantes muy descontentos que terminan apoyando a políticos populistas o a demagogos. Un segundo principio es que el crecimiento es muy importante. También importa dónde ocurre ese crecimiento, cómo ocurre ese crecimiento, qué bienes se producen y cómo se producen. Dicho de otro modo, el consenso de Washington tenía una visión muy estática, muy simplista del crecimiento. Estabilice la economía, que el gobierno no regule más de la cuenta y bueno, todos vamos a crecer automáticamente. Hoy entendemos, y el Nobel hace una semana atrás es absolutamente clave, porque nos explica que el crecimiento es parte de un ecosistema en que el gobierno tiene que hacer su parte no solo estabilizando la economía, sino que proveyendo todo tipo de bienes públicos, garantías, infraestructura, en fin. Tercer principio tiene que ver con la incertidumbre. El consenso de Washington, como tú decías, data de fines de los 80, cuando América Latina venía saliendo de la gran crisis, en la crisis de la deuda, la crisis de las quiebras bancarias, en fin, y por lo tanto todo el foco estaba en evitar la inestabilidad macroeconómica. Y eso sigue siendo cierto. Basta con preguntarle a nuestros amigos argentinos y nos dirán lo dañina que es la inestabilidad macro. Pero hemos aprendido también en años recientes que hay otros tipos de inestabilidad. La geopolítica, la climática, las pandemias o los shocks a los ingresos de las personas que un mercado de seguros no va a corregir. Y por lo tanto, tercer principio, las políticas tienen que estar diseñadas para reducir la volatilidad a las cuales las personas están expuestas. Pero esto se puede hacer a veces a través del mercado o a veces directamente a través de la política fiscal. Cuarto principio y el quinto para no alargarme. El cuarto tiene que ver con la importancia de la economía política. El consenso de Washington data en América Latina de la época de las dictaduras militares y por lo tanto la credibilidad, la legitimidad, la sostenibilidad de las políticas no estaban en el centro de la discusión, pero tienen que estarlo. Si una política no es legítima, no va a durar. Y si la gente espera que no va a durar, bueno, esa política no va a tener los efectos deseados. Y finalmente, el quinto principio es que todo radica en un Estado capaz. Para tener un buen mercado financiero necesitas un Estado capaz de regular, de modo liviano, de modo transparente, pero regular. Para tener una buena política de exportación necesitas un Estado capaz de certificar la calidad de tus productos y de garantizar que no tienen pestes o no tienen enfermedades. Necesitas un Estado capaz de proveer buena infraestructura, puertos, aeropuertos, en fin. Entonces, quinto principio, un Estado capaz es la piedra angular de todo. Ahora, reitero, esos 5 principios los podemos interpretar de distintas maneras y pueden dar lugar a distintos escenarios de política. De todas maneras, es interesante como lo mencionas. Claro, son 5 principios, pero en la misma introducción del libro también lo tratan de aterrizar un poquito después. Después de explicar los principios, pasan así a algunos policy recommendations, se podría decir. No son recetas, pero sí hay unas recomendaciones. Por ejemplo, lo que son structural policies, que lo distinguen un poco de lo que es una política industrial. Lo hablan como eso. También hablan sobre la apertura al comercio, en una época en que ese tema es un gran debate, impuestos y también lo que se llama el empowerment, que también pasa a ser otro debate con todas estas campañas contra lo que es el DEI. Profundízame un poco más sobre eso. ¿Cuáles son los principales puntos de ahí de llevarlo a políticas? Mira, tenemos 10 ejemplos en esa introducción y esperamos que haya muchos más ejemplos más, así que no quiero limitarlo demasiado, pero te doy algunas pinceladas. Parto por recalcar algo que dije al comienzo. ¿Dónde ocurre la actividad económica es muy importante? Quizá una de los hilos conductores entre países ricos y países pobres. Esto lo observa uno en Estados Unidos y en Inglaterra, pero también lo observa en la India o en Sudáfrica o en Brasil o en Chile. Hay regiones rezagadas. Y esas regiones rezagadas tienden a no solamente sentirse muy disconformes, sino que a votar por los populistas, y ahí viene parte del problema de la regresión democrática que estamos sufriendo. Por lo tanto, nuestro principio diría,
No basta con decirle a la gente, oiga, múdese. Si no hay empleos en su ciudad, váyase para otro lado, porque eso al final va a tener un efecto muy nocivo en la ciudad, de la cual la gente más joven se va y la actividad productiva desaparece, y de atrás vienen las lacras, la delincuencia, el alcohol, el crimen, en fin. Segundo ejemplo, las políticas fiscales. Reitero, nadie duda que el consenso de Washington tenía un punto muy válido. Si usted tiene un déficit de 7 u 8 puntos del PIB y lo financia emitiendo pesos, más temprano que tarde se va a meter en un lío. Receta o conclusión que hoy día parece relevante para los Estados Unidos, que tiene un tremendo déficit, pero también mirando a América Latina, a países como Brasil o países como Colombia. Pero si la política fiscal es cautelosa y el Estado mantiene su capacidad de endeudarse en términos de emergencia, en momentos de crisis, bueno, esa capacidad del Estado puede y debe ayudar a que cuando llega un gran shock, las personas no se sienten desvalidas. Y eso puede tener una expresión muy práctica, por ejemplo, en las transferencias de efectivo que muchos países hicieron durante la pandemia, la política de apoyo al empleo de las empresas, en que el Estado en Inglaterra, por ejemplo, pagaba parte del sueldo de una empresa durante el lockdown para que así la empresa no tuviese que despedir a sus trabajadores. Entonces, un énfasis muy grande en las políticas fiscales anti-inestabilidad, pero con la contraparte que para que eso sea posible en momentos de crisis, tú tienes que tener políticas fiscales prudentes, porque si no nadie te presta en momentos de crisis. La entrevista completa con Andrés Velasco estará disponible en nuestro canal de YouTube, Bloomberg en Español. Y para cerrar, la cervecera danesa Carlsberg presentó lo que asegura es la cerveza más pequeña del mundo. Una diminuta botella del tamaño de un grano de arroz que contiene una sola gota de cerveza y además sin alcohol. Esto como símbolo de consumo moderado y responsable. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en Español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.